Hola compañeros y compañeras, muy buenas tardes. La Brigada Jurídica Eduardo Baña Mendoza, hoy vamos a iniciar el segundo capítulo sobre el tigre playonero, que es Simón Trinidad. El tema y la explicación de hoy consiste en explicarle a cada uno de ustedes qué era y qué es hoy en día la campaña Simón Somos Todos. Yo me voy a permitir leer lo que en ese momento era el texto de la campaña y lo voy a ir explicando en el contexto de la realidad de hoy. Las condiciones filosóficas, ideológicas y políticas del revolucionario no se rebajan por el hecho de perder la libertad física. El encierro no hace desaparecer nuestras concesiones filosóficas, políticas, por el contrario, las hace más sólidas. La cárcel forja la condición de rebeldes, de revolucionarios, de comunistas, de continuadores del ideario de Simón Bolívar. Este reportaje lo concedió Simón Trinidad cuando se encontraba en la cárcel de Cómbita, Boyacá, al semanario Voz, la verdad del pueblo. Como nos damos cuenta, Simón Trinidad, una vez que es extraditado desde Ecuador a Colombia, asume su postura de prisionero político, de rebelde, y se prepara para la larga lucha que le espera frente a la eventual extradición que se va a dar hacia los Estados Unidos por los falsos cargos que le imputaba una corte federal de ese país imperialista. Es decir, que es muy importante tener en cuenta que todos los revolucionarios debemos de prepararnos para lo que es la cárcel. La cárcel no es un accidente en la vida. La cárcel para el revolucionario es una trinchera de combate, es una trinchera de lucha. Continuamos. La introducción de la campaña estaba en estos términos. La campaña nacional e internacional Simón Somos Todos tiene como objeto impedir que condenen a este gran hombre al respeto de la soberanía nacional, a la no extradición de los presos políticos y prisioneros de guerra, el respeto al debido proceso y el derecho de defensa, el respeto a la vida, al principio de la dignidad humana, la justicia y la lucha por un acuerdo humanitario. Si nos damos cuenta, ese era el elemento central que contenía la campaña para esa época. Es decir, ya se avisoraba, como lo decía anteriormente, la eventual extradición de Simón Trinidad, pero se estaba exigiendo un respeto por la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución prohíbe la extradición de personas que hayan cometido delitos políticos. Y en este caso, pues de Simón Trinidad, ya era un hecho notorio por todos los medios de comunicación que Simón Trinidad había sido uno de los personajes importantes en los diálogos del Caguán y que efectivamente su condición de rebelde le hacía imposible que lo extraditaran hacia los Estados Unidos, y se exigía por parte de la Corte, por parte del presidente, de que se respetara ese derecho a no ser extraditado. Pero como ya sabemos, había un afán del presidente Uribe y su seguridad democrática por extraditar a Simón Trinidad, y la Corte, nos parece a mí que son de esos errores como acaba de suceder recientemente en otro caso del famoso Uribito, de que firmó y avaló la extradición de Simón Trinidad. Continuamos con la introducción de la campaña. Carta abierta a las organizaciones de derechos humanos. Simón Trinidad ha sido extraditado a los Estados Unidos, acusado falsamente de terrorismo, secuestro y narcotráfico, a quien se le venía realizando un operativo ilegal de seguimiento por parte de la CIA y como consecuencia de ello capturado el viernes 2 de enero de 2004 en una calle céntrica de Quito, Ecuador.
Se trata en este caso de un colombiano que se alzó en armas ante la violencia sistemática del Estado colombiano contra el pueblo. Militante de las FARC-EP, y su importancia reside en que fue uno de los 5 voceros de la FARC-EP en los diálogos del Caguán. También es un reconocido cuadro político de la FARC-EP de amplia trayectoria. Simón Trinidad fue detenido arbitrariamente, ya que hubo de por medio presiones del gobierno de los Estados Unidos y acciones ilegales en el territorio ecuatoriano. El presidente Uribe, en el mes de diciembre del 2004, había chantajeado a las FARC manifestando que si no se liberaba a un número de secuestrados por esa organización rebelde, el gobierno extraditaría a Simón Trinidad a Estados Unidos, como finalmente sucedió. Simón Trinidad es un preso político colombiano que encarna los más nobles intereses del pueblo. Durante el año que estuvo preso en incógnita Boyacá, se mantuvo fiel a los principios ante la presión y persecución de sus enemigos. Es por eso que es muy importante que el pueblo lo defienda. Las organizaciones de derechos humanos están en la obligación legal, moral, ética y jurídica de defender la vida de este gran patriota colombiano. Hoy debemos redoblar la lucha en la defensa de Simón Trinidad. Es hora que debemos de luchar para impedir que más tarde ejecuten a este gran hombre. Nuestra campaña es impedir que lo maten. Sería una infamia que las organizaciones de derechos humanos y el pueblo colombiano permitiéramos semejante afrenta a la vida, a la soberanía nacional. Lo único que pedimos es justicia y llamamos a las organizaciones del mundo a realizar esta cruzada por la vida de Simón. Simón somos todos, colectivo bolivariano de prisioneros de guerra FARC-EP. Esta es la introducción que tenía la campaña de Simón somos todos. Como se puede ver, en ese momento se buscaba la más amplia solidaridad internacional y nacional de las organizaciones de derechos humanos, de las personalidades y de todo el mundo, porque lo que veníamos venir era que efectivamente iban a extraditar a Simón, iban a extraditar a otros colombianos y desde luego a otros luchadores sociales, a otros luchadores políticos en diversas partes del mundo hacia los Estados Unidos. Creemos que hoy en día la campaña Simón somos todos cobra mucha vigencia y por eso es importante mantener en alto las banderas de la campaña Simón somos todos. Vamos a terminar con lo que era la campaña en su última parte. Para esa época, los prisioneros de guerra habían mandado una carta a los medios de comunicación que se publicó en la campaña y decía así: somos los prisioneros de guerra de las FARC-EP que resistimos con dignidad y decoro en las cárceles del régimen, con valiente solidaridad y ternura que ustedes nos han brindado en estos momentos difíciles para nuestra patria. Será para muchos colombianos el 2005 un año de combate decisivo para lograr la libertad y disfrutar del sol, de la brisa, el aire libre y puro, porque el vaho calcinante de las cárceles y presidios enervan nuestros sentidos y enferman nuestros cuerpos, porque no están todas logradas las ansias libertarias de Simón Bolívar cuando hay tantos colombianos sin libertad. Llamamos a que su organización se vincule decisivamente para que las celdas queden vacías, que se abran los cerrojos de las rejas para que la liberación de los prisioneros de guerra, los presos políticos, los luchadores sociales, los sindicalistas, los estudiantes y todos los hijos de la patria que solo en un ideal allí están condenados, prisioneros de guerra de la FARC-EP. Entonces, dése en cuenta que para esa época ya pues estaban las cárceles llenas de prisioneros de guerra, de prisioneros políticos, de la FARC, del ELN, del EPL e incluso para esa época todavía habían prisioneros del M-19. La parte final de la campaña entonces quedaría así en esta segunda parte. Es una campaña nacional e internacional contra la extradición de prisioneros políticos y de guerra que han implementado el régimen fascista de Álvaro Uribe Vélez, con su política de seguridad democrática, la lucha contra el terrorismo, entre otros. Simón somos todos es una campaña que busca sensibilizar
a la opinión nacional e internacional sobre la grave situación de violación de derechos humanos que viven los presos políticos y prisioneros de guerra en las cárceles colombianas, especialmente en las construidas por el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Simón Somos Todos es un llamado a la comunidad internacional para realizar acciones frente a las embajadas de Colombia, consulados, en pro de un intercambio humanitario que incluya a los prisioneros políticos que han sido extraditados injustamente a los Estados Unidos. Los objetivos de la campaña son reivindicar la dignidad de las personas privadas de la libertad por motivos políticos, impulsar la realización de eventos internacionales con estos fines, hacer respetar los derechos de las personas privadas de la libertad por motivos políticos, exigir al Estado, a las autoridades judiciales, administrativas, entre otras, el cumplimiento de las normas del orden nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, presentar denuncias ante los organismos nacionales e internacionales sobre estos casos. Esa era entonces, en sí, en resumen, la campaña Simón Somos Todos. Con esto damos por terminado al segundo capítulo de la campaña El Tigre Playonero. Muchas gracias y estén pendientes, vendrá el tercer capítulo.